Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a CatLego. Bienvenidos a esta primera clase en vivo para la preparación del examen nacional de residencias médicas. Esperemos que sea de su agrado el día de hoy. CatLego tiene ahora sí que la meta de que ustedes no estén solos durante todo este recorrido que se lleva a cabo hacia el examen nacional de residencias médicas. Estas cápsulas totalmente en vivo, ¿sí? Son pues para que las aprovechen, muchachos, médicos generales, médicos residentes, médicos en formación, ya médicos bien formados, ¿sí? Y precisamente, déjenme presentarme, soy el doctor Matías Márquez Valderrama, soy médico neurólogo y estoy muy afortunado de pertenecer a esta empresa, ¿sí? Que comienza este camino de preparación hacia el examen nacional. Bien, se escogió el tema el día de hoy de neurolocalización. ¿Por qué de neurolocalización? Vemos que durante todo el transcurso de la carrera, incluso cuando llegamos a la clínica, nuestro principal talón de Aquiles es precisamente pues correlacionar lo que es la sintomatología desde el punto de vista neurológico, ¿sí? Con lo que es las manifestaciones clínicas. Entonces, esta plática va encaminada precisamente a orientar dónde se puede encontrar la posible lesión o la posible enfermedad que esté provocando un síntoma desde el punto de vista neurológico. Al final vamos a hacer un pequeño taller donde correlacionamos la clase que se está dando en este momento con los casos clínicos que posiblemente les pudieran preguntar ustedes en el examen nacional, muchachos. Bien, miren, por ahí les puse una lámina donde está un cerebrito ahí dibujado para ir precisamente definiendo las partes que pueden llegar a producir o que llegan a producir este tipo de manifestaciones. Entonces tenemos que en primer punto, a nivel del lóbulo frontal, ¿sí? Del lóbulo frontal, los pacientes cuando tienen afección del lóbulo frontal van a tener manifestaciones sobre todo a nivel del habla y obviamente pues cuestiones motoras. Entonces, ¿qué manifestación del habla va a tener el paciente que tiene afección a nivel del lóbulo frontal? La principal manifestación son las afasias motoras. ¿Cuáles son las afasias motoras? ¿O qué es, cómo se definiría clínicamente? Una afasia motora es cuando ustedes le hablan al paciente con el daño, ¿sí? Y el paciente les entiende perfectamente lo que ustedes le están preguntando, pero tiene dificultad para emitir el lenguaje, ¿sí? Son las afasias motoras. Entonces, un ejemplo, ¿cómo está don Juan? Y don Juan pues está acostado en ese momento y sí les entiende, pero no puede emitir de forma efectiva ese lenguaje. Esa es una afasia motora, anteriormente llamada afasia de Broca. Bien, cuando se daña el lóbulo temporal, aquí tenemos el lóbulo temporal esquematizado. Cuando se daña el lóbulo temporal vamos a tener las afasias de tipo sensitivo, que es una afasia sensitiva. Una afasia sensitiva es cuando el habla está sin afección, ¿sí? Pero lo que entiende el paciente no es lo correcto. ¿Cómo es esto? Es cuando el paciente emite pararespuestas. ¿Cómo es una pararespuesta? Una pararespuesta es cuando el paciente le preguntas, ¿cómo está don Juan? Él cree entenderte de forma perfecta, pero emite una pararespuesta. Es decir, ¿cómo está don Juan? Y don Juan lo único que emite es árbol, árbol, piso. Y él piensa que les está contestando de forma adecuada. Esa vendría siendo una afasia sensitiva. Anteriormente, ustedes la conocen como afasia de Wernicke. La corteza motora suplementaria, igual que la corteza frontal, más que afasias, estas van a producir sobre todo hemiparesias o hemiplegias, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. Más que nada son alteraciones motoras. Las afecciones de la región parietal, del lóbulo parietal, aquí viene esquematizado, es cuando nosotros tenemos
en los pacientes alteraciones de tipo sensitivo, ya sea de las alteraciones de la vía de la sensibilidad superficial y de la sensibilidad profunda. Toda la sensibilidad del cuerpo llega precisamente a esta zona, al lóbulo parietal. Es decir, si se daña el lóbulo parietal del lado izquierdo, vamos a tener alteraciones sensitivas del hemicuerpo contralateral, en este caso del hemicuerpo derecho. Si un boxeador recibe un golpe en el área parietal del lado izquierdo, entonces va a tener alteraciones sensitivas del hemicuerpo derecho, ¿sí? No tiene que ser por lo general de todo el hemicuerpo, porque se llegan a confundir muchas veces con las radiculopatías. Es decir, oiga doctor, ¿sabe qué? Se me entume la mano. No vayan a pensar ustedes en ese momento que tiene una afección del lóbulo parietal. Tiene que ser una afección de todo o el hemicuerpo o la mayoría del hemicuerpo contralateral. Tenemos las alteraciones a nivel del lóbulo occipital, ¿sí? Las alteraciones a nivel del lóbulo occipital. ¿Cuál va a ser la manifestación clínica de la afección del lóbulo occipital? Pues alteraciones sobre todo de tipo campimétricas, ¿sí? Van a ser alteraciones campimétricas que son las hemianopsias, que este tema con gusto lo vamos a revisar el día viernes de esta semana. Y tenemos también las afecciones a nivel del lóbulo de lo que es la región cerebelosa, ¿sí? Del cerebelo. Cuando se afecta el cerebelo, pues los pacientes van a manifestar principalmente disdiadococinesia, dismetrías, alteraciones en la coordinación motora, ¿sí? Alteraciones en la marcha. Vamos a tener a los pacientes que tienen una sustentación amplia al caminar, ¿sí? Eso nos daría las alteraciones a nivel de cerebelo. Entonces vamos a repasar. Afecciones a nivel del lóbulo occipital, dijimos que eran alteraciones, manifestaciones campimétricas, ¿sí? Sobre todo lo que son las hemianopsias, se les llama homónimas. Afecciones a nivel del lóbulo parietal, recuerden, vamos a tener alteraciones sensitivas, ¿sí? Disestesias, parestesias, pero en todo el hemicuerpo contralateral a nivel de la afección. Y fíjense, a nivel de la corteza motora suplementaria vamos a tener manifestaciones meramente motoras, hemiparesias, hemiplejías, ¿sí? Y a nivel del lóbulo temporal, dijimos, acuérdense, afasias sensitivas, que anteriormente ustedes las conocen como afasia de Wernicke. De hecho, también como paréntesis, las afecciones del lóbulo temporal se pueden confundir muchas veces en el servicio de urgencias con estados confusionales agudos. Y las alteraciones a nivel del lóbulo frontal, dijimos que, recuerden, afasias motoras, ¿sí? Entonces, afasias motoras, afasias sensitivas, alteraciones motoras, alteraciones sensitivas cuando se afecta la región parietal, afecciones campimétricas y alteraciones de la coordinación a nivel del cerebelo. Entonces, para una introducción de las manifestaciones, recuerden ustedes nada más estas localizaciones en el cerebro. Una cosa bien importante que debemos también de recalcar y recordar para nuestro examen es precisamente la anatomía de la vía piramidal o vía corticoespinal. Miren, la vía corticoespinal es claramente una vía descendente, ¿sí? Que se emite obviamente desde el cerebro, ¿sí? Fluye hasta lo que es el tallo cerebral, hacia la médula espinal, y de la médula espinal pues ya se convierte en otra vía que es independiente, que es del sistema nervioso periférico. Pero esta vía, recuerden ustedes que nace en la quinta capa de las células de Betz, ¿sí? Y toda esta vía, como ustedes pueden ver, se dirige posteriormente hacia esta estructura que la vamos a ver después simplificada en un corte axial del cerebro, que es el brazo posterior de la cápsula interna. Después la vía desciende todavía aún más hacia el mesencéfalo, hacia el puente, y es en el bulbo donde se cruza hacia el lado contralateral. 90% de las fibras de la vía piramidal lo hace precisamente a nivel vulvar, a nivel de las pirámides.
y el resto, el 10%, algunos libros dicen que el 5% lo hace a nivel de la médula cervical. Pero el caso es que toda la vía piramidal, ¿sí? Toda la vía piramidal se cruza hacia el lado contralateral. Esto es importante porque lesiones en el óvulo frontal, ¿sí? O en la corteza frontal del lado izquierdo, pues se van a manifestar clínicamente como hemiparesias o hemiplegias del lado contralateral, en este caso del lado derecho. Esta vía, cuando se afecta, muchachos, toda la vía corticoespinal o piramidal, como quieran llamarle, nos va a dar clínicamente las manifestaciones de este síndrome que ustedes ya lo conocen ampliamente, que es el síndrome de neurona motora superior. El síndrome de neurona motora superior se manifiesta clínicamente por una parálisis flácida, ¿sí? Al inicio del insulto, ¿sí? Posteriormente deben de pasar en promedio 2 semanas, 15 días para que esa parálisis se haga espástica, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen una adecuada rehabilitación física. Se manifiesta también por una hiperreflexia, que ustedes ya conocen el término, se refiere a aumento de los reflejos. Y la respuesta plantar extensora, esta respuesta plantar extensora que anteriormente nosotros la conocíamos o la conocemos como el signo de Babinski. Algunos libros incluyen lo que es el signo de Hoffman, que se da a nivel precisamente de la mano. Entonces, recuerden, neurona motora superior, que es en lo que nos vamos a enfocar en esta sesión. Neurona motora superior es igual a afección de la vía córtico-espinal o piramidal. Entonces, piramidal, afección de la vía piramidal en cualquiera de sus trayectos, vamos a tener neurona motora superior. Es decir, si yo tengo una afección en el lóbulo frontal del lado izquierdo, pues va a dar manifestaciones clínicas en el hemicuerpo contralateral. En este caso, en el hemicuerpo derecho. Bien, esta vía piramidal, les comentaba, cuando se afecta, entonces vamos a tener los datos de neurona motora superior. ¿Por qué es importante esto? Miren, es importante precisamente por lo siguiente. Todo nuestro sistema piramidal, si ustedes observan, ¿sí? Hace precisamente ese recorrido de las fibras mostradas en rojo, ¿sí? Esas fibras precisamente descienden hacia lo que es el brazo posterior de la cápsula interna, como si fuera ahora sí, un tallo como si fuera un racimo de flores, ¿no? Todas esas rayitas rojas llegan directamente hacia el brazo posterior de la cápsula interna. Observen que la distribución del homúnculo de Penfield, ¿sí? En el cerebro, toda esa distribución va a llegar a dar a este punto que es el brazo posterior de la cápsula interna. Y todas descienden como si fuera un abanico, ¿sí? Acuérdense de esto. Eso es importantísimo precisamente para poder contestar las preguntas con respecto a las hemiparesias, a los síndromes de neurona motora superior. Bien, una vez que descienden precisamente hacia el brazo posterior de la cápsula interna, esas fibras descienden aún más hacia lo que es el tallo cerebral, como está ahí esquematizado, ¿sí? Llegando hacia lo que es el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Lo sacó. Lo sacó. A ver. Creo que aquí tuvimos un problema técnico. Lo sacó. Okay. Vamos play.
Bien, siguiendo entonces, acuérdense ustedes que entonces todas las afecciones de la vía corticoespinal nos van a dar clínicamente o se van a manifestar como síndrome de neurona motora superior. Recuerden que llega al brazo posterior de la cápsula interna y en el cerebro, el corte axial a nivel del tercer ventrículo, observamos esta estructura. Entonces, esta estructura de aquí, doctores, es el brazo posterior de la cápsula interna, que es como les comento, es hacia donde llega toda la vía corticoespinal. Posteriormente desciende hacia el mesencéfalo, ¿sí? Hacia el bulbo, hacia el puente y hacia el bulbo. En el mesencéfalo emite fibras a estos nervios craneales, 3, 4 y 6, al puente emite fibras al 5 y al 7, y en el bulbo emite fibras al 8, al 9, 10, al 11 y al 12. Posteriormente, ya llega hacia lo que es la médula espinal y termina ahí su recorrido. Entonces, otra vez vuelvo a hacer énfasis, vean ustedes la distribución de la vía corticoespinal hacia el brazo posterior de la cápsula interna. Bien, ya que repasamos todo esto, en las tomografías, en los cortes axiales, vean ustedes, este es un corte axial a nivel de la glándula pineal, tenemos aquí los plexos coroideos, tenemos los tálamos, aquí tenemos el brazo posterior de la cápsula interna, el núcleo lenticular, el núcleo caudado, el cuerpo calloso, el septum pellucidum y las astas ventriculares anteriores. Entonces, este corte nos va a ayudar muchísimo para definir cuándo son lesiones corticales. Las lesiones corticales son las que se encuentran hacia afuera, ¿sí? O en la corteza cerebral. Esas son las lesiones de localización cortical, muchachos. Y las lesiones subcorticales son lesiones que se encuentran por dentro del cerebro. Entonces vamos a dividirlas en corticales y subcorticales. Corticales y subcorticales. Hay que irnos también habituando pues a esos términos. Cuando encontramos nosotros lesiones corticales, ¿sí? Lesiones corticales y que son hipodensas en la tomografía, como este triangulito de aquí, que son triángulos de vértice interno y base externa, ¿sí? Así es como lo definen los libros de radiología. Esto se refiere precisamente a lesiones isquémicas, o sea, infartos. Pero cuando son infartos de localización cortical exclusivamente, entonces las lesiones son de etiología cardioembólica, ¿sí? En este caso, los infartos cardioembólicos tienen esta distribución, o sea, corticales. En cambio, cuando las lesiones son más extensas, cuando son córtico-subcorticales, ¿sí? Córtico-subcorticales, entonces ya la etiología es distinta. Son de origen aterotrombótico o ateroesclerótico, como quieran ustedes llamarle. Bien, lesiones obscuras o bien hipodensas, que es el término radiológico, hipodensas, ¿sí? En la región subcortical son microinfartos cerebrales y también son de etiología aterotrombótica, pero son a nivel de los pequeños vasos. Entonces, como son imágenes pequeñas, ¿sí? Subcorticales hipodensas, se llaman microinfartos cerebrales. Obviamente, cuando encontramos muchas lesiones de este tipo en la tomografía, pues va a ser enfermedad multiinfarto cerebral o múltiples infartos cerebrales. El otro contexto, cuando encontramos imágenes como esta, hiperdensas, ¿sí? Blancas, ¿sí? En la región subcortical, ahora sí que hiperdensas es el término radiológico, ¿sí? Por lo general se trata de, dependiendo obviamente del cuadro clínico, tenemos que correlacionar el cuadro clínico. Si el paciente viene por una hemiparesia o hemiplegia súbita precedido de elevación de la presión arterial, precedido de cefalea intensa, y vemos nosotros esta imagen que está precisamente en la tomografía, bien, pues entonces podemos catalogarlo como una hemorragia. Entonces las hemorragias cerebrales van a ser hiperdensas
en la tomografía. Cuando son de localización, fíjense ustedes, de localización subcortical y sobre todo a nivel de los núcleos de la base, pues son secundarias a una elevación súbita de la presión arterial. ¿Qué quiere decir? Pues que hubo una hemorragia por raíz de descontrol de la presión arterial a nivel de los vasos subcorticales. Entonces, recuerden, cuando son blancas hiperdensas, ¿sí? Obviamente tomando en cuenta el contexto del cuadro clínico, lo podemos catalogar como hemorragias. Esas son las localizaciones de las hemorragias más frecuentemente localizadas en el encéfalo, secundarias a descontrol de la presión arterial, que vienen siendo obviamente pues a nivel de la región subcortical y de los núcleos de la base. Ahora sí, ya que tenemos todo el contexto de del síndrome de neurona motora superior, que se da precisamente por una afección de la vía corticoespinal, y que ya sabemos que si se afecta la vía corticoespinal del lado izquierdo, vamos a tener manifestaciones de la vía corticoespinal en el lado derecho, y ya sabemos que se van a manifestar por datos de neurona motora superior. Igual, si son del lado derecho, si es la lesión es del lado del lóbulo frontal del lado derecho, el hemisferio derecho, vamos a tener alteraciones en el hemicuerpo izquierdo. Aquí les puse un ejemplo de lo que pretendemos estudiar. Aquí les puse precisamente toda la vía corticoespinal que está representada, ¿sí? En su recorrido, ¿sí? Hasta la médula espinal, ¿sí? Entonces, teniendo una lesión de la vía corticoespinal del lado izquierdo, ¿sí? Vamos a tener manifestaciones de neurona motora superior en el hemicuerpo derecho, ¿sí? Miren, esto es importante. Quiero que observen el siguiente video. Miren, el siguiente esquema. Ahí tenemos nuestro corazón, ¿sí? El corazón por alguna arritmia, en este caso una fibrilación auricular, que es lo más frecuente que llega a producir un émbolo. Ese émbolo, ¿sí? Migra desde el corazón y se establece hacia lo que es el encéfalo y va a dar lesiones precisamente corticales. Miren, ahí se estableció específicamente en lo que es el brazo. Ustedes pueden notar ahí que está afectando esta lesioncita a nivel del brazo. Ahí les dibujé yo el triangulito donde se está afectando más el brazo. Como se está afectando más el brazo, esto quiere decir que el paciente va a tener o va a manifestar clínicamente una hemiparesia en este lado, en este caso en el lado contralateral. Si la lesión es del lado izquierdo, pues va a tener una hemiparesia derecha. Pero como la afección está dándose exclusivamente o más localizada a nivel del brazo, o sea, del miembro torácico, ¿sí? El paciente va a experimentar de todas maneras debilidad en el hemicuerpo derecho. Pero la debilidad, como ustedes pueden ver, aquí se los representé, está más enfocada hacia lo que es el miembro superior, ¿sí? O sea, nuestro paciente va a tener debilidad, sí, va a tener debilidad en todo el hemicuerpo, pero va a ser más débil el brazo que la pierna. Un ejemplo, en la escala de Daniels, que mide la fuerza del 0 al 5, 0 es nada de fuerza y 5 pues es la fuerza normal. En la escala de Daniels podemos tener, en este caso en el brazo, vamos a tener un 2 de 5, ¿sí? Y en la pierna podemos tener un 4 de 5 o un 3 de 5. Es decir, por tener un 2 de 5 en el brazo, aquí un 2 de 5 en el brazo, quiere decir que el brazo está más débil que la pierna, porque la pierna tiene un 4 de 5. A eso se le llama hemiparesia desproporcionada. ¿Por qué desproporcionada? Porque su nombre lo dice. La fuerza del miembro superior no es igual que la del miembro inferior. Los dos siguen estando débiles, pero es más débil el brazo, ¿sí?
por la afección precisamente cortical que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Que la pierna. Entonces, este émbolo que migró desde el corazón y se estableció en esta parte del cerebro, en el lóbulo frontal, hizo que nuestro paciente tuviera una hemiparesia desproporcionada, en este caso de predominio torácico, ¿sí? Aparte, este paciente, como se está dañando el lóbulo frontal, vamos a tener una manifestación. Acuérdense que al principio de la sesión dijimos que por las afecciones a nivel del lóbulo frontal se iban a manifestar las afasias motoras. Entonces, miren, una vez que se establece precisamente la lesión, ¿sí? Vamos a tener afasias motoras, y cuando tenemos un cuadro nosotros de este tipo, la afección esquemáticamente en la vasculatura del cerebro se dice que la afección es a nivel de la arteria cerebral media. Es decir, todas las hemiparesias que tengan una desproporción y que sea mayor la afección en el miembro superior, ¿sí? La afección es a nivel de la arteria cerebral media, ¿sí? Otro ejemplo, ahí tenemos nuestro corazón, llega a tener una fibrilación auricular, y esa fibrilación auricular produce precisamente una hemiparesia desproporcionada de predominio pélvico. Ahí volvemos a repasar. Miren, ahí se estableció a nivel del brazo, ¿sí? Y acuérdense, afasias motoras, hemiparesias desproporcionadas de predominio torácico, es de la cerebral media. Ahí nuestro émbolo está afectando más la región cortical, pero si se fijan es a nivel de lo que es el miembro inferior, ¿sí? Ahí está el miembro inferior, más afectado que el miembro torácico. Entonces, nuestro paciente igual va a seguir teniendo una hemiparesia, pero en este caso, ¿sí? En este caso en particular, va a tener más débil la pierna, ¿sí? Que el brazo. Entonces, en este caso, también la hemiparesia, como ustedes pueden ver, es una hemiparesia desproporcionada, pero con afección más de la pierna. Acuérdense ustedes que entre más cortical sea la lesión, vamos a tener las hemiparesias desproporcionadas. Y eso nos hablaría de afección de la arteria cerebral anterior. Bien, entonces, una lesión cortical como la que está esquematizada aquí, una lesión cortical, ¿sí? Hipodensa o hacia la parte externa, nos van a dar hemiparesias desproporcionadas, ya sea de predominio torácico o de predominio pélvico. Cuando son hemiparesias desproporcionadas de predominio torácico y su afasia motora, entonces la afección es a nivel de la arteria cerebral media. Cuando la hemiparesia es desproporcionada, pero de predominio pélvico, es de la arteria cerebral anterior. Bien, entonces, corticales son de origen cardioembólico. Otro ejemplo, también muy común que se da en el servicio de neurología, en el servicio de urgencias o incluso ya como secuela, es que también vemos a pacientes con factores de riesgo para infarto cerebral, que ya los conocen. Los factores de riesgo pues son principalmente la hipertensión, el tabaquismo, las dislipidemias, la diabetes, ¿sí? El sobrepeso, y todos estos factores en conjunto que van a ser precisamente en las arterias, sobre todo en la arteria carótida o en la arteria cerebral media. Miren, aquí les puse un paciente con los factores de riesgo antes mencionados. Ahí está nuestro paciente. Y tenemos ahí, les puse el dibujito de la arteria carótida, ¿no? En este caso la arteria carótida del lado izquierdo.
Entonces, por todos esos factores que les acabo de mencionar, ustedes recuerden que la aterosclerosis, ¿sí?, va haciendo que la pared de la arteria se vaya engrosando. Entonces, como se va engrosando esa arteria, obviamente va disminuyendo el calibre de la luz. Entonces, como va disminuyendo el calibre de la luz, va a disminuir obviamente el flujo de sangre hacia la parte distal. Y va a llegar un punto en donde, como es una arteria importante de grueso calibre, pues el flujo va a limitar, o se va a limitar precisamente a toda esta parte del cerebro. Ustedes pueden ver que ya no son las lesiones corticales que veíamos anteriormente de origen cardioembólico. Como estas lesiones son ya de origen aterotrombótico y afectan a troncos principales arteriales, como en este caso la arteria carótida interna, fíjense ustedes que la lesión isquémica afecta o involucra básicamente a todo el hemisferio, ¿sí? Son lesiones que nosotros les llamamos córtico subcorticales. Entonces, todas estas afecciones córtico subcorticales, fíjense ustedes la distribución que hacen sobre el homúnculo. Entonces, ¿qué creen ustedes que es lo que va a pasar? Pues nuestro paciente obviamente sí va a tener su afección del hemicuerpo derecho, o sea, va a tener neurona motora superior en todo este lado, ¿sí? Babinski o respuesta plantar extensora, hiperreflexia, ¿sí? Hiperreflexia, signo de Hoffman. Pero en cuanto a la debilidad, este paciente, porque tiene proporción, la misma proporción afectada, ¿sí? Está proporcionada. Fíjense ustedes que la lesión afecta tanto por igual a miembro torácico como a miembro pélvico. Por lo tanto, este paciente con factores de riesgo va a tener la misma debilidad en el brazo, ¿sí? Aquí está el brazo, la misma debilidad en el brazo y la misma debilidad en la pierna. A eso se le llama hemiparesia proporcionada. Pero cuando es tan significativa esa afección, el paciente puede llegar a tener hemiplegia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hemiplegia y hemiparesia? El término plejía quiere decir que no existe fuerza, o sea, es 0 de 5 en la escala de Daniels. En la escala de Daniels, este paciente en el brazo llega a tener 0 de 5, ¿sí?, en el brazo y 0 de 5 en la pierna. Esa es una hemiplegia. Hemiparesia es cuando ya tienen en la escala de Daniels de 1, 2, 3, 4 de 5. A eso se le da el término de paresia. Entonces, entre la lesión sea más córtico subcortical, ¿sí?, vamos a tener hemiparesias proporcionadas o incluso van a ser hemiplejías. Creo que tenemos una pregunta. Así es, doctor. Nos pregunta Facius Canadelli, que nos visita desde Argentina, y en caso de aneurisma en el céfalo. Ahorita vamos para allá. Esa es una muy buena pregunta. Vamos a tener el módulo de cefaleas, puntos clave, y en el caso particular de aneurismas, fíjense bien que los aneurismas tienen una localización sobre todo a nivel del polígono de Willis y sobre todo a nivel del origen de la arteria cerebral media. Los pacientes con aneurismas cerebrales clínicamente se llegan a manifestar por un dolor de cabeza muy intenso, se acompaña de rigidez de nuca, y como la sangre de ese aneurisma se dispersa por todo el encéfalo, vamos a tener datos de neurona motora superior en los dos semicuerpos. Cuando la localización del aneurisma, en los casos que afectan las comunicantes, sobre todo la comunicante anterior, podemos llegar a tener afecciones a nivel de los músculos, de los nervios oculomotores, sobre todo el tercero. Vamos a tener una sesión exclusiva, sobre todo para los aneurismas o las hemorragias pues subaracnoideas. Todo esto enfocado precisamente al módulo de cefaleas, ¿sí? Cefaleas, puntos clave, así lo catalogamos.
Pero en el caso de los aneurismas, por lo general no dan tanto hemiplegias, hemiparesias, más que nada dan afecciones oculomotoras, parálisis del tercer nervio craneal, sobre todo dilatación pupilar, y vamos a tener datos de neurona motora superior en las 4 extremidades. Entonces, chicos, volviendo aquí al caso, cuando se da una afección de esta magnitud, ¿sí? Córticos subcorticales, el paciente, ya dijimos, va a tener hemiplegia, ¿sí? O sea, 0 de 5 en el miembro superior y 0 de 5 en el miembro inferior. Y aparte va a tener su afasia mixta. ¿Por qué afasia mixta? Porque está dañando tanto el lóbulo frontal como el lóbulo temporal. ¿Cómo se manifiestan esas afasias? De forma alterna. En momentos tiene afasia motora, en momentos tiene afasia sensitiva. Este sería un clásico ejemplo, como les mencionaba al inicio, de un infarto aterotrombótico extenso, donde la localización es, o la distribución es córtico, como ustedes pueden ver, córtico subcortical. Los infartos en la tomografía, recuerden que tienen base externa y vértice interno. Esa es la morfología típica de un infarto en la tomografía, por lo menos lo que dice la literatura, ¿no? Para fines del examen. Entonces, este tipo de infartos correlaciónenlo clínicamente con esta manifestación. Bien. Aterotrombótico sobre todo. A estos pacientes, obviamente, cuando están así una distribución tan grande como la que está aquí, y ya sabemos que tienen hemiplegia, afasia mixta, pues vamos a ir directamente a buscar una afección de nuestra arteria carótida. ¿Cómo es esto? Pues con un estudio de gabinete que se llama ecocarotidio, para ver precisamente el grado de obstrucción que puede llegar a tener esta arteria. Entonces se le manda a hacer un ecocarotidio en este tipo de pacientes. Si yo tengo un paciente con una hemiparesia desproporcionada de predominio pélvico, ya sé que la afección es ahí a nivel de la arteria cerebral anterior. Pero como es desproporcionada, quiere decir que nuestra lesión no es cortical, no es córtico subcortical, es cortical, o sea, queda hacia afuera. Esos pacientes, pues hay que mandarles a hacer un estudio de gabinete, sobre todo a nivel cardíaco, como es un eco cardíaco transesofágico, o bien el Holter, para ver precisamente las estructuras del corazón. Bien, entonces acuérdense, aterotrombótico son córtico subcorticales y cardioembólicos son meramente corticales y producen hemiparesias desproporcionadas. Aquí les puse, miren, un ejemplo de las arterias estas que están aquí, no sé si las alcancen a ver, son unas arterias que salen directamente de esta arteria que es la arteria cerebral media. Miren, ahí está. Esta arteria cerebral media da estas arterias que son una especie de hilitos, unos hilos así ya muy finitos que se llaman arterias lenticuloestriadas. Entonces, vean ustedes la diferencia en cuanto al diámetro de estas arterias con esta arteria cerebral media. Es de forma significativa esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con aquellos pacientes que tienen descontrol de la presión arterial, que no llevan adecuadamente su control de la presión, que se les olvida tomarse el medicamento para la presión arterial? Pues esa presión arterial obviamente sube o se eleva de forma súbita y produce precisamente que por esta diferencia que existe entre este diámetro y este diámetro, esa arteria pues truene y se extravase la sangre a nivel de los núcleos de la base. Es por esa razón que las hemorragias, ¿sí?, a nivel de los núcleos caudados, de los núcleos de la base, son secundarias a descontrol de la presión arterial, precisamente por esta variante anatómica en cuanto a los vasos. Entonces, aquí tenemos otra imagen, es un corte axial, ¿sí?, a nivel de la glándula pineal, se ve parte del tercer ventrículo y observamos todos estos núcleos de la base. Ustedes en los libros los pueden encontrar como ganglios de la base,
pero lo adecuado es decir núcleos de la base. Entonces, todos estos núcleos de la base que ustedes ven aquí están irrigados por las arterias lenticuloestriadas. Cuando se eleva esa presión, ¿qué va a pasar? Va a tronar precisamente esa arteria, como se los representé yo aquí, con este punto rojo, que es una hemorragia, ¿sí? Entonces, esas hemorragias son localizadas predominantemente a nivel de los núcleos de la base. Y fíjense, ¿dónde llegan a afectar? Pues afectan precisamente las estructuras cercanas a nivel del brazo posterior de la cápsula interna. ¿Qué dijimos que pasaba por el brazo posterior de la cápsula interna? Correctamente, es la vía corticoespinal. Entonces, si yo tengo una lesión que involucre el brazo posterior de la cápsula interna, voy a tener manifestaciones de neurona motora superior en el lado contralateral. Es decir, miren ustedes, aquí les ejemplifiqué otra vez a nuestro paciente. Aquí tenemos a nuestro paciente, ¿sí? Ahí está nuestro paciente. Tenemos nuestra vía córtico-espinal y tenemos, antes de seguir, vamos a contestar una pregunta. Pregunta Canabelli, ¿cuál es la ubicación anatómica de ataque cerebrovascular en radiografía y cuál es la manifestación clínica? Hablando anatomofisiológicamente. Y pregunta Ashley, ¿cuándo es mejor usar un eco transtorácico contra un eco transesofágico? Ok. Miren, en una radiografía, pues anatomopatológicamente en una radiografía no se va a ver, pero las manifestaciones obviamente se dan a nivel de la vasculatura, sobre todo arterial, infartos a nivel arterial y hemorragias también a nivel arterial. Los trombos o las trombosis cerebrales se dan a nivel venoso. Las lesiones, como les comentaba, las lesiones isquémicas, ¿sí? En la tomografía, las lesiones isquémicas se van a ver así, o sea, hipodensas, ¿sí? Hipodensas de localización córtico-subcortical, cuando son aterotrombóticos. Cuando son aterotrombóticos con afección de pequeños vasos, entonces son microinfartos cerebrales. Cuando son afección de la región cortical exclusivamente, a ver si lo tengo por aquí, de la región cortical, van a ser de origen cardioembólico. Y transesofágico, miren, para fines de examen, el eco que se prefiere para, sobre todo, verificar si hay alguna lesión en la estructura del corazón o bien encontrar émbolos intracavitarios, es el eco transesofágico. De hecho, es una pregunta muy frecuente de examen. ¿Cuál escogería usted entre el eco transtorácico y el eco transesofágico? Sería el eco transesofágico. Sobre todo, pues porque tiene mayor sensibilidad y especificidad que el transtorácico. Bien, entonces, lesiones a nivel, fíjense ustedes, estábamos con las lesiones a nivel de la cápsula interna. Cuando nosotros tenemos una afección a nivel de la cápsula interna, como está aquí, esta hemorragia que acaba de suceder por descontrol de la presión arterial, si ustedes pueden ver, no tenemos afección de la corteza, pero eso no implica que el paciente no vaya a tener alguna alteración motora. ¿Por qué? Porque toda la vía córtico-espinal llega hacia el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, tenemos esa afección a ese nivel, a nivel del brazo posterior de la cápsula interna. ¿Y qué es lo que va a manifestar nuestro paciente? Pues va a tener precisamente una hemiparesia, puede ser muy proporcionada, o sea, puede tener, no sé, en la escala de Daniels, un 2 de 5 en el miembro torácico y un 2 de 5 en el miembro pélvico, ¿sí? O puede llegar a tener una hemiplegia como tal, o sea, en la escala de Daniels, un 0 de 5 en el miembro torácico y un 0 de 5 en el miembro pélvico. Pero como no se está dañando, ¿sí? No se está dañando la corteza, el paciente no va a tener afasia, ¿sí? Son los pacientes que llegan a urgencias, que pueden hablar sin problema, entienden sin problema, lo único que tienen es un déficit motor.
Como ahí miren, este es el ejemplo típico de las hemorragias a nivel de los núcleos de la base por descontrol de la presión arterial. Si ustedes pueden ver, este de aquí, esta estructura, es el brazo posterior de la cápsula interna. Esta imagen hiperdensa que corresponde a una hemorragia, pues está comprimiendo el brazo posterior de la cápsula interna, igual que esta. Obviamente pues esta se van a añadir más afecciones, sobre todo visuales. Pero en este caso, si se comprime exclusivamente el brazo posterior de la cápsula interna, pues nuestro paciente va a tener exclusivamente una hemiplegia o bien una hemiparesia muy proporcionada. O sea, ¿a qué me refiero proporcionada? Que tenga en la escala de Daniels el mismo número. O sea, un 3 de 5 en el miembro torácico y un 3 de 5 en el miembro pélvico. Pero, por lo general, no producen afasias. Miren, vamos a pasar a un ejercicio. Espero que la explicación haya sido útil. Prefiero hacerlo yo por lo general así en las clases. Primero la explicación y luego la pregunta, sobre todo en este tema en particular. Pero siempre me gusta que lleguen estudiaditos a la sesión. Y estas preguntas se las puse enfocadas a los temas que ya se revisaron. Vamos a empezar con la primera pregunta, chicos. Ahí está. Para que la comiencen a leer, léanla primero y después la analizamos todos juntos. Son de las típicas preguntas que pueden llegar a poner en el examen nacional o incluso en los exámenes de consejo de neuro pueden llegar a presentarse, no frecuentemente, pero pueden estar. Vamos a darle chance. Bueno, espero que ya hayan respondido adecuadamente. Hay una pregunta que dice, no sé si ya la respondió. ¿Por qué en el infarto agudo de miocardio el sujeto de atención manifiesta disnea, hipoxia y taquicardia supraventricular? ¿Qué lo diferencia de isquemia? Ya pasaríamos a un tema ahí de cardiología, porque pues hay una diferencia muy grande entre lo que es lesión, isquemia e infarto, incluso electrocardiográficamente. Ahorita hablando exclusivamente de neurolocalización, vamos a enfocarnos sobre todo a las manifestaciones que pueden ser corticales o subcorticales. Miren, como este paciente. Se presenta al servicio de urgencias un paciente de 77 años, fumador crónico, por presentar un cuadro de 6 horas de evolución, el cual comenzó de forma progresiva, caracterizado en un inicio por una dificultad para emitir lenguaje, como entendimiento de lo que le decían, y posteriormente el lenguaje se volvió inentendible y farfullante, a lo que se le agregó una hemiplegia derecha. Clínicamente destaca, observen ustedes aquí lo importante, una afasia mixta, ¿sí? Y tiene una hemiplegia derecha. Y obviamente pues tiene su respuesta plantar extensora derecha. Pero fíjense bien, tiene una afasia mixta y una hemiplegia derecha. Tiene su dato de neurona motora superior, obviamente del lado derecho, porque la afección es izquierda. Y nos pregunta, nos hacen la primera pregunta. Por lo antes descrito, usted piensa que se trata de una lesión y les ponen aquí las localizaciones: cortical, córtico subcortical, subcortical o mesencefálica. Pongan ustedes ahí si es A, B, C, D. Recordarles, Doc, que no nada más pongan la letra, sino que un poquito para poderlos leer. Ah, sí, cierto. Vamos a ver, sí, cierto. Aparte de poner la letra, nada más les pido por favor que pongan la letra y por qué escogieron esa respuesta, ¿no? Es decir, yo escogí mesencefálica porque pienso que se trata de una lesión así, 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 así.
esas palabras que están en rojo, muchachos, es lo clave, ¿sí? Miren ustedes, desde el inicio, 77 años y es fumador crónico. Ya es un factor de riesgo, ¿no? 1. Y vean ustedes, tiene afasia mixta y hemiplegia derecha. ¿Qué dijimos que era la hemiplegia? Pues ya que el paciente no puede mover absolutamente nada en ninguno de los miembros, ¿no? Tiene 0 de 5 en el brazo y tiene 0 de 5 en la pierna. Bien. A ver, alguien al azar. Contestaron varios, pero solamente la letra. La letra. La mayoría que contestó. B, inciso B. Bien. Bien. Entonces, sí, la respuesta correcta pues es el inciso B. ¿Pero por qué? Dice Brian Raúl Hualpa López, B, porque presenta la fascia mixta y hemiplegia derecha, que nos diría que está comprimiendo el brazo derecho de la cápsula. El brazo izquierdo sería, ¿no? Miren, sí está bien, córtico subcortical. Bien, bien, bien. Y dice, segunda pregunta, acuérdense que van correlacionadas. Si ustedes están pensando que es una lesión córtico subcortical, ¿usted sospecha que la etiología de la patología anterior es de origen? ¿Ya contestaron? Contesta Jocelyn la B, Morrison B, Liz B porque tiene afasia mixta. Morrison y Elide dicen A. Bien. Miren, esta segunda pregunta, chicos, observen bien. Es un paciente que tiene factores de riesgo, fumador crónico. ¿Sí? Y como dicen ustedes, tiene afasia mixta y tiene hemiplegia derecha. La lesión, ustedes intuyen que es córtico subcortical. Si es córtico subcortical, acuérdense que la etiología va a ser aterosclerótica. ¿Por qué? Miren, aquí se los pongo. Es un paciente de 77 años que es fumador crónico, o sea, tiene factores de riesgo ¿para qué? Para aterosclerosis. Entonces, si esta aterosclerosis llega a afectar de forma predominante la arteria carótida, o bien en este caso la arteria cerebral media de forma troncal, vamos a tener una lesión córtico subcortical. Por eso el paciente tiene una hemiplegia derecha, ¿sí? En este caso 0 de 5 en el brazo y 0 de 5 en la pierna. Y tiene afasia mixta. ¿Por qué afasia mixta? Precisamente por el tamaño de la extensión de la lesión. Entonces la lesión es córtico subcortical. ¿Sí? Entonces por esa razón es aterosclerótico. En este paciente, si es de origen aterosclerótico, les pregunto yo, antes de pasar al siguiente caso clínico, en este paciente, ¿qué estudio de gabinete le pedirían para saber la etiología? Un estudio de gabinete, ¿qué le pedirían para saber cómo andan esas arterias? A ver, Jocelyn, ya que nos contestaste. ¿Alguien más? ¿No? En este paciente, como es una lesión extensa, chicos, isquémica,
que es lo que se intuye por el tipo de pregunta, lo que se le pediría es precisamente un ecocarotidio. El ecocarotidio nos va a decir cómo está el flujo de esa arteria. ¿Para qué queremos saber? Pues porque si la obstrucción de la arteria es más del 50%, ¿sí? Pues se tiene que enviar con el angiólogo a que le destape esa arteria, ¿sí? Entonces, es precisamente, sería una pregunta adicional. En estos pacientes que ya tienen un infarto de tipo aterotrombótico, ¿qué tratamiento le darían como prevención secundaria? Ya no puede ser prevención primaria. ¿Qué tratamiento le darían como prevención secundaria? Hablando de infarto aterotrombótico. Supongamos, ya le hicieron el ecocarotidio y el ecocarotidio le reporta un 30% de obstrucción. Ok. ¿Qué le van a recomendar a ese paciente que tome de ese suceso, ¿sí? De este suceso en adelante? ¿Qué le darían como prevención secundaria? En la pregunta anterior que hizo Doc, hubo muchas respuestas, pero tenemos un pequeño desfase. Actualmente, a esta pregunta que comenta, doctor, nos comenta Dalia González Rivera, estatinas, Giancarlo R. Guzmán, estatinas, Morrison Dove, anticoagulantes. Bien. Muy bien. Morrison Dove. Miren, en este caso no se dan anticoagulantes, a menos de que piensen que el origen es de tipo cardioembólico. Aquí por ahí no, tuvimos varias contestaciones. Como tratamiento, como prevención secundaria, pues sí se les da estatinas y acuérdense que se da un antiagregante plaquetario. En este caso el de elección es el ácido acetilsalicílico. Entonces, ácido acetilsalicílico 100-150 miligramos por día, vía oral de forma indefinida, y se les da las estatinas, en este caso la atorvastatina, muchachos. Ese sería el tratamiento como prevención secundaria. El anticoagulante no entra aquí porque no es de origen cardioembólico, a menos de que encuentren una FA con émbolos intracavitarios, pues entonces ahí sí, se les da el anticoagulante. Pero como prevención secundaria se prefiere precisamente el ácido acetilsalicílico y las estatinas. Otra pregunta de repaso, ahí se las dejo para que la lean. Bien.
Ahora vamos a hacerle al revés. ¿Tiene alguien alguna duda respecto al caso antes de pasar a la contestación? ¿Algo que quieran preguntar o algún comentario que quieran decir acerca de esta pregunta en específico? Pareciera que no, doctor. Ya todos están empezando a contestar. Analícenla bien, chicos. La mayoría contestó. Dice Evencio Morales Jiménez, cortical, área de broca arterial cerebral media. Dice Delia González, cortical debido a debilidad desproporcionada. Comenta Giancarlo, córtico subcortical con afección de la cerebral anterior. Canabelli B, abarca e irradia al miembro superior derecho. Mireya González Franco, A, por la hemiparesia desproporcionada. Muy bien. Miren, chicos, tenemos una afección así. El paciente tiene una hemiparesia, ustedes pueden ver, desproporcionada. ¿Qué está más débil? Observen ustedes que tienen un 4 de 5 en el miembro superior y 1 de 5 en miembro inferior. Quiere decir que el miembro inferior es el que está más débil, ¿sí? Por esta escala de aquí, 1 de 5, ¿de acuerdo? Entonces, es una hemiparesia desproporcionada con afección mayor en miembro pélvico, ¿de acuerdo? Entonces, esto en el homúnculo nos da una localización a este nivel, ¿sí? Y clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? Pues así, una hemiparesia que está afectando más al miembro pélvico, ¿de acuerdo? Y aparte, como dijeron ahí los muchachos, la afección es a nivel de la arteria cerebral anterior, perfecto. Pero la lesión es de tipo o es de localización cortical, ahí está, cortical. En este caso, pues sí es de origen cardioembólico, ¿sí? Entonces, ¿es cortical? Perfecto. No es córtico subcortical, ¿por qué? Porque la hemiparesia no es proporcionada y no nos están mencionando que sea una hemiplejía, por esa razón, ¿sí? La lesión es más cortical, es más hacia afuera. Recuerden ustedes, todas las lesiones corticales dan hemiparesias desproporcionadas, ¿sí? Y pues la segunda pregunta ya se las contesté yo. Dice, ¿usted sospecha que la etiología de la patología anterior es de origen? Y en este caso, pues la mayoría que contestaría, obviamente porque la lesión es cortical, pues es de origen cardioembólico. ¿De acuerdo? Bien. A este paciente en particular, supongamos que le hacen un eco transesofágico cardíaco y se ven émbolos intracavitarios. Ahí sí está precisamente indicado un anticoagulante, ¿sí? No como tal. Por ahí mencionaron una respuesta en el caso anterior donde la etiología era aterosclerótica, mencionaban anticoagulante. No, acuérdense que cuando son ateroscleróticos, por lo general se dan antiagregantes plaquetarios, en este caso el ácido acetil salicílico. Bien. Siguiente pregunta. Ahí se las dejo. Vamos a ver qué tan específicos son.
Bien, ahí nos dicen que es un hombre de 49 años, hipertenso, acude por debilidad en el lado derecho, afecta la cara, el brazo y la pierna. Empezó hace unas 72 horas. A la exploración, fíjense ustedes lo que destaca. Es una hemiparesia derecha proporcionada. O sea, la debilidad es igual tanto en brazo como en pierna. Tiene reflejos 3 de 4, bicipital, radial y patelar derechos. Y una respuesta plantar extensora del lado derecho. Ojo, muchachos, sin afasia, no tiene afasia, no tiene papiledema, pero es una hemiparesia proporcionada. Y les dicen, una tomografía de cráneo realizada varios días después revelará probablemente, y les ponen precisamente una pregunta, unas respuestas de neurolocalización. ¿Ya contestaron? Si empiezan a contestar varios, lamentablemente no ponen una breve descripción, pero solamente contestan con la letra A. Ok, muy bien. Perfecto, no, miren. La respuesta correcta, si ustedes ven, obviamente por la hemiparesia proporcionada, si ustedes analizan la B, un infarto cortical frontal izquierdo, este infarto cortical pues nos daría una hemiparesia, ¿sí? Pero sería desproporcionada, ¿sí? De predominio, no nos dicen específicamente la localización, pero puede ser torácico o pélvico. En un infarto cortical temporal derecho. Cuando ustedes se refieren a la región temporal, por lo general, si es del lado izquierdo del hemisferio dominante, pues puede tener una fascia sensitiva. Del lado temporal, del lado derecho, podemos llegar a tener alteraciones, sobre todo de la visoespaciales. Y un tumor parietal izquierdo. Un tumor parietal izquierdo con 72 horas de evolución, pues por el tiempo de evolución, pues no sería la respuesta correcta. Pero por localización, la región parietal izquierda no nos daría alteraciones motoras. Nos daría básicamente alteraciones sensitivas. Entonces, básicamente tendríamos hemipoestesias o disestesias en el hemicuerpo derecho. Y esto, ejemplificando aquí lo que le sucede a nuestro paciente, es que tiene una zona de infarto, ¿sí? En el brazo posterior de la cápsula interna, lo que genera precisamente una hemiparesia derecha proporcionada. No sé si tengan alguna duda al respecto. Miren, aquí tenemos la localización exactamente en el brazo posterior de la cápsula interna. El paciente no tiene afasia y por lo tanto tiene una hemiparesia derecha proporcionada según en la escala de Daniels. O sea, tiene 4 de 5 y 4 de 5, o puede tener 1 de 5 y 1 de 5, o 0 de 5 y 0 de 5, que en este caso ya no se llamaría hemiparesia, sino se llamaría o le denominaríamos hemiplegia. Y ese es el punto, que no tiene afasia. Bien, muchachos, pues no sé si tengan alguna duda. En caso de tenerla, pues ahí está nuestro Face. El día miércoles de esta semana vamos a tener otro tema muy interesante también respecto a estos temas de neurología, y vamos a dar el tema de deterioro rostrocaudal. Son aquellos pacientes que vienen precisamente con disminución del estado de alerta y que conlleva precisamente a una duda en saber si el paciente tiene una lesión estructural cerebral o si bien está ese estado de coma o deterioro del estado de alerta producido por una afección metabólica.
Entonces, también está muy padre el tema. Vamos a tratar de simplificarlo lo mayor que se puede y obviamente ser lo más explícitos posible, pero sí se correlaciona a este. Entonces los esperamos con todo gusto el día miércoles a las 3 de la tarde para que estén ustedes ahí pendientes del tema y si se puede pues resolver dudas de este tema en particular y del próximo tema. Pues aquí estamos acompañándolos en este recorrido hacia su examen nacional de residencias médicas. Ya está próximo, ya salieron por ahí ¿cómo se llaman? Válgame, se me fue el nombre. Bueno, las invitaciones para que se inscribieran al examen, y pues estamos a sus órdenes. Sigan con nosotros, sigan en CATLEGO, ¿sí? Sigan en CATLEGO, acuérdense, acompañándolos a su examen nacional de residencias médicas. Invitarlos al grupo, Doc, para okay. que puedan ver la transmisión. Vamos a invitarlos al grupo de CATLEGO, a la comunidad de fundadores, para que se unan a nuestro grupo por Face, ¿sí? Y escriban ahí sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes acerca de todo este fenómeno